La esclavitud es tan antigua como la civilización. Todas las culturas y sociedades la practicaron y también fueron víctimas de ella. Los indios norteamericanos no fueron diferentes. Varias tribus esclavizaban a otras tribus, generalmente a través de incursiones y después de las batallas capturando a su presa. Esto incluía a hombres, mujeres y niños. Los nativos americanos también capturaron blancos y también tuvieron esclavos negros desde el período colonial hasta el final de la Guerra Civil. ¿Era común la esclavitud de los nativos americanos? ¿Existió alguna diferencia relevante entre los propietarios de esclavos indios y los de otras etnias? ¿Qué tribus fueron las más notorias por esclavizar a otros? Hola, soy Colin Heaton, veterano del Ejército y Marines de EEPU, ex profesor de Historia, autor, y bienvenidos a este episodio de Historia Olvidada. Muchas tribus practicaban la esclavitud. Sin embargo, su práctica principal no se basaba en la raza, sino más bien en sus diferencias en las costumbres tribales y el conflicto entre las tribus por el territorio y los recursos. Se tomaban esclavos para reemplazar a los asesinados, principalmente como trabajadores. Los niños huérfanos usualmente eran criados por la tribu como propios, sin distinción. Esto también era cierto para los cautivos blancos, como la famosa historia de la madre del jefe comanche Quanah Parker. Fue capturada siendo una niña y criada como comanche, y cuando fue obligada a regresar a la sociedad blanca, no pudo asimilarse. Pero muchas culturas indias capturaron o aceptaron a esclavos negros fugitivos, y no todas las tribus los trataban de la misma manera. En la nación Iroquois de Nueva York, Ohio y Pensilvania, que en realidad estaba compuesta por las 5 naciones Iroquois originales, que comprendían a los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. No era raro, y fue documentado por los franceses, que las tribus Iroquois fueran bastante despiadadas en su furia por capturar esclavos, negros o blancos, y los cautivos a menudo sufrían sesiones de tortura muy largas, dolorosas y humillantes, para quebrantar sus espíritus. Pero en las colonias, a mediados de la década de 1760, Nueva York solicitó, como requisito de los tratados para las tribus Huron y Delaware, que tenían que devolver a los esclavos fugitivos. Sin embargo, los registros no reflejan que se haya devuelto a ninguno en realidad. De hecho, a aquellos que llamamos las 5 tribus civilizadas en el sureste de Estados Unidos, que en realidad recibieron ese nombre debido a su adopción de muchos valores culturales europeos, también incluye formas centralizadas de gobierno representativo, conversión al cristianismo, educación y alfabetización, matrimonio mixto con blancos, y por supuesto, su participación en la propiedad de esclavos negros. Gran parte de esta asimilación cultural se debió a la creencia de las tribus de que si accedían y adoptaban métodos europeos, entonces no serían perseguidos y expulsados de sus tierras. Estos grupos de nativos americanos incluían principalmente a las naciones del sureste, como las tribus Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek y Seminole. Irónicamente, solo los Chickasaw y Choctaw no lograron liberar a todas las personas que tenían en cautiverio hasta 1866, después de la Guerra Civil, cuando el gobierno federal tuvo que intervenir. Para el siglo XVIII, muchos nativos americanos poseían esclavos negros, y algunas tribus, como los Catawba y Cherokee, eran notorias por su aversión a los negros. Por lo tanto, sus esclavos no se asimilaban normalmente, sino que trabajaban como obreros comunes bajo condiciones a menudo duras. Los Cherokee también eran famosos por poseer el mayor número de esclavos negros comprados a traficantes de esclavos blancos en el período colonial. Se registra que en 1809, los Cherokee poseían casi 600 esclavos negros. Otro hecho único fue que la Constitución Cherokee no reconocía a los hijos de mujeres negras como miembros de la nación. Los Cherokee no reconocieron matrimonios formales entre su gente y los esclavos negros en el Acto de Unión Cherokee de 1839, y esto fue revisado en 1855. Aquellos esclavos que regresaron después de la Guerra Civil fueron negados la ciudadanía Cherokee, aunque el jefe Cherokee Louis Downing intentó corregir esto legalmente, pero fue anulado por el Consejo Nacional y la Legislatura Nacional Cherokee pidió al gobierno federal
que eliminara a lo que llamaban intrusos. Sin embargo, cabe señalar que había una secta dentro de los Cherokee llamada la Sociedad Catawba, que era una organización abolicionista secreta que operaba su propio ferrocarril subterráneo y protegía a los esclavos fugitivos. Los Chickasaw cultivaban algodón, maíz y tabaco, y criaban ganado y aves, tanto para consumo propio como para venta a los blancos estadounidenses. El uso de mano de obra esclava negra ayudó en estos proyectos, dado que eran una economía basada en la agricultura. Los Chickasaw valoraban más a los mestizos blancos que a los mestizos negros. Y en su cultura, los Chickasaw mestizos blancos a menudo se convertían en jefes, pero eso no formaba parte del programa para los Chickasaw negros. Para impedir la mezcla racial, los Chickasaw fueron castigados públicamente por relacionarse con negros. Fueron sometidos a multas, azotes y a menudo expulsión de la nación. La nación Creek tuvo muchas interacciones con los negros, y algunos acogieron a los esclavos fugitivos bajo su protección, aunque aún los consideraban inferiores, debido al tipo de trabajo de campo que los hombres tenían que hacer en las plantaciones. Muchos negros se transformarían en esclavos Creek, o los Creek venderían a los fugitivos a sus dueños blancos. En el siglo XVIII, tras la Revolución Americana, los blancos ofrecieron recompensas por fugitivos. En la mayoría de los casos, los Creek se negaron a cumplir con las demandas blancas de su retorno. Durante este periodo, pocos Creek poseían esclavos negros, pero en la década de 1850, esto cambió, y después de la gran reubicación al oeste, donde se estima que el 10% de la nación Creek eran esclavos negros. Los Choctaw en Georgia, en su constitución de 1840, no permitieron que los negros liberados o fugitivos se establecieran dentro del territorio Choctaw, lo que significa que no se les permitía poseer tierras. Pero los hombres blancos podían y a menudo obtenían permiso por escrito del jefe tribal o del agente de los Estados Unidos a cargo para vivir dentro de la nación Choctaw. Los negros o sus descendientes no tenían permitido convertirse en ciudadanos de la nación o ocupar cargos. Pero esto no era cierto para los hombres blancos Choctaw, casados con mujeres Choctaw, y sus hijos eran considerados miembros que luego podían convertirse en ciudadanos. Los Choctaw también comenzaron a tener una relación abrasiva con los misioneros cristianos que llegaron y construyeron iglesias y escuelas, y esto se toleró hasta que los misioneros comenzaron a predicar que la esclavitud, en su totalidad, era antitética a los valores cristianos. Entonces se les pidió amablemente a los misioneros que se fueran. Al igual que la mayoría de propietarios blancos, los Choctaw no deseaban la alfabetización de sus esclavos. La mayoría de los dueños de esclavos indios eran muchos de los jefes de las diversas tribus que eran ellos mismos de raza mixta, viviendo tanto en el mundo del indio como en el del hombre blanco. Algunos de estos jefes dueños de esclavos también eran indios y negros mezclados, como el padre del receptor de la medalla de honor Pompey Factor, quien era él mismo un seminole negro. Los seminoles generalmente eran los más relajados en sus relaciones con los esclavos negros, y generalmente los acogían en sus tribus, y los hijos de los niños de raza mixta generalmente no eran tratados de manera diferente a los otros miembros, siendo el padre de Pompey Factor un ejemplo principal, pero esto no era universal. Los seminoles continuaban atacando plantaciones y esclavizando a negros y blancos, y muchos esclavos negros se unían a ellos buscando una vida mejor. Esto fue cierto hasta el final de la Primera Guerra Seminole, después de lo cual la práctica se volvió demasiado arriesgada, y los fugitivos negros a menudo eran devueltos para evitar la retribución de sus dueños blancos. El general Thomas Jessup creía que si había una Segunda Guerra Seminole, toda la región sur podría estallar en una rebelión abierta con esclavos negros, sublevándose contra sus dueños en alianza con los Seminole, y posiblemente otras tribus. Durante la conclusión de esa Segunda Guerra Seminole, estas tribus llevaron consigo a sus esclavos negros en el camino hacia el territorio indio, en la actual Oklahoma, cuando fueron expulsados del sureste americano por el gobierno de los Estados Unidos. La familia de Pompey Factor se trasladó al oeste desde Florida y después de que el gobierno forzó la reubicación de las tribus, terminaron en Arkansas. Muchos fueron reubicados en Arkansas y algunos, como la familia de Factor, incluso fueron a Texas. Muchos indios aún tenían esclavos, incluso mientras eran forzados a las reservas. Posteriormente, los seminoles fueron desplazados a las tierras de los Creek, quienes practicaban la esclavitud. Algunos seminoles adoptaron esta práctica, aunque la mayoría no.
Los Creek y otras tribus saquearon propiedades Seminole para robar esclavos. Fueron estas acciones las que hicieron que la familia de Factor y otros escaparan a México, donde la esclavitud era ilegal. Este empuje al oeste llevó la esclavitud a la frontera, preparando el terreno para conflictos políticos futuros que se agudizarían con la cercanía de la guerra civil entre estados esclavistas y no esclavistas. Sin embargo, se ha documentado que en muchos casos, los negros esclavizados por los indios tenían una vida mucho mejor y vivían mejor que los negros propiedad de la mayoría de los amos blancos. Pero luego estaban las tribus que no poseían esclavos de ningún tipo, y mucho menos negros, que daban refugio a los fugitivos y los hacían parte de sus tribus. Algunos blancos desaprobaban el trato indulgente que los indios benefactores y dueños daban a los negros. El gran orador negro Frederick Douglass declaró en 1850: «El esclavo encuentra más de la leche de la bondad humana en el seno del salvaje indio que en el corazón de su amo cristiano». Un funcionario del gobierno, un agente indio blanco llamado Douglas Cooper, estaba algo perturbado por el trato relajado, indulgente y casi igualitario de los negros que tenían algunas tribus indias, que sugirió a estas tribus que deberían invitar a hombres blancos a enseñarles el método adecuado de manejar a los negros. Se sabe que algunas mujeres nativas americanas compraron esclavos masculinos, luego los liberaron, se casaron con ellos, y luego sus hijos nacieron libres según las leyes del siglo XVIII. Como uno puede imaginar, esta práctica fue algo mal vista por muchos en los estados esclavistas más tarde. La práctica de la esclavitud de los nativos americanos era tan diversa como común entre sus contemporáneos. Algunas tribus tenían leyes y consejos que juzgaban el estado de los esclavos negros, e incluso los esclavos blancos. El trato de los esclavos negros entre sus dueños nativos americanos era igual de diverso en comparación con los blancos, dependiendo de la tribu en cuestión, pero es irrefutable que los nativos americanos, aunque no en su mayoría, estaban profundamente involucrados en el comercio de esclavos negros en diversos grados. Gracias por ver Historia Olvidada. Por favor, da like, suscríbete y comparte. Envíanos tus comentarios e ideas, responderemos a la brevedad. Hasta la próxima.